Nuevamente, mis estimados, les saludo, agradeciendo el tiempo que nos brindan de poder llegar hasta su hogar, a ese lugar de traslado quizá, a través de su teléfono, de algún computador, lo que usted usa para sintonizarnos. Gracias por esta oportunidad que nos da. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo que usted pueda aprender en conjunto, podamos repasar y sobre todo enfocarnos en consagrarnos cada día más. Por eso esta noche queremos también compartir una reflexión con usted. Hemos tenido a lo largo del año, a lo largo de las semanas, de los meses, muchas reflexiones, pero sin duda alguna hablar de historia, hablar de personajes, aunque hayamos quizá leído una vez la historia, la volvemos a leer y encontramos nuevos ideales, nuevos conocimientos, nueva experiencia. Y esta noche hablaremos de un joven que usted seguramente ha leído, vuelto a leer, incluso en cada cumpleaños suele cantar y pronuncia su nombre. Esta noche hablaremos de ese joven llamado David. Quiero compartir con ustedes algunas características de su vida, algunas características de su personalidad, sobre todo ligado a ese ideal espiritual que debiéramos tener cada uno de nosotros y con ello entonces vienen los resultados. Hay diferentes percepciones de David. En alguna ocasión podríamos decir, oh, es el niño que derrotó al gigante, porque era prácticamente un niño. Otros tal vez podríamos decir, es el que se robó a Betsabé. Pero bueno, esta noche yo quiero compartir con ustedes Primera de Samuel capítulo 17. David, en este aspecto, una batalla, describe cómo es David antes de la batalla. Vamos a ver una descripción de su persona y cómo esta descripción de su personalidad es de ejemplo y debiera ser también de fortaleza para nuestra vida espiritual. Primero de Samuel 16. Previo a esta batalla, en el verso 18 dice textualmente, uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él, su padre es Isaí y él es de Belén. En un verso resume la personalidad, la identidad y los hábitos de David. Yo quisiera que usted lo volviera a escuchar. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse, de buena presencia, es decir, guapo. Además, el Señor está con él, su padre es Isaí y es de Belén. Vamos a contextualizarlo, mis estimados. Isaí, digámoslo así, es de una familia respetada. Isaí, su padre, es un personaje conocido por el pueblo. Muchas veces podríamos señalar a algunos de los conocidos de nuestra localidad, de nuestra ciudad, nuestro estado, quizá nuestra nación. Algunos son conocidos por corrupción, otros son conocidos por el buen aporte a la sociedad y así podríamos enlistar a muchos. Bueno, Isaí en este caso es un personaje reconocido por llevar una vida transparente, una vida ideal. La gente de alguna manera, debo decirle, se fija en quiénes somos nosotros. En este caso, cuando estaban hablando de David, bueno, la palabra cortesano es sinónimo de siervo, era un trabajador. Él conocía bien a Isaí y también conocía bien a David. Las personas, mis estimados, normalmente suelen observarnos. La gente sabe quiénes somos. En su mayoría saben quizá quiénes son nuestros padres. Algunos salimos cada sábado, la gente se da cuenta. La gente ubica qué tipo de personalidad tenemos, cómo nos desarrollamos. Este era el caso de Isaí y obviamente de David. Como siervo, había puesto los ojos y había observado cómo era David, cómo era su padre. Desde aquí pudiéramos sacar una primera lección. Mis estimados, las personas que nos rodean saben qué tipo de personas somos.
Podríamos empezar por los miembros de nuestra familia. Sin duda estoy que si usted me preguntara cómo soy, yo le daría una lista. Y si le preguntara a mis hermanos, darían tal vez una lista en algunas similitudes y algunas cosas que tal vez yo omitiría, ellos lo pondrían. Pero si le preguntáramos a la gente que nos rodea, hablando de los vecinos, por ejemplo, a esos que a veces ni siquiera nos hablan, David e Isaí nos motivan a tener una vida transparente frente a todos. Ninguno de nosotros pasa desapercibido. A veces pareciera ser que a nosotros ni nos miran ni nos oyen, pero mis estimados, este ejemplo bíblico nos dice que aún la gente más sencilla que pareciera ser que está trabajando en sus labores, suele poner su vista en nosotros. El cortesano, el siervo, dice, este joven sabe tocar el arpa. Mis estimados, David era un joven talentoso. ¿Y cómo sabía este cortesano que David era talentoso? Pues es sencillo, él lo había escuchado tocar. Mis estimados, imagínense a David, la gente lo escuchaba. Por ejemplo, la gente escucha la música que sale de nuestra casa. Usted puede saber qué tipo de música tal vez le gusta al vecino, porque la música suele salir de casa. A veces vamos en el auto, a veces estamos en casa. Bueno, David es un ejemplo de la gente talentosa, música. Así que mis estimados, con esto hay otra lección. La gente escucha lo que nosotros escuchamos, de manera indirecta, pero lo hace. La gente escucha muchas veces las palabras que decimos. En una ocasión, una mujer se acercó a una iglesia. Estaba con la curiosidad y el ímpetu de ingresar. Sin embargo, cuando entró, encontró a una vecina que estaba exponiendo. Y esta vecina era conocida por ella como la vecina que pronunciaba palabras muy ásperas en la semana. Así que decidió retirarse. Podría decirle esta noche, no es un justificante, pero sí es un golpe. Muchas veces la gente nos ve, la gente nos escucha, la gente nos conoce. Por eso esta noche somos invitados para cuidar la manera en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, David dice que era valiente. Ya vimos que era talentoso. Mis estimados, una persona que dedica sus talentos a Dios va a notarse mucho más. A veces decimos, ¿y yo qué talento tengo? O yo qué don tengo, no sé hacer nada o no puedo con nada. Mis estimados, el ejemplo bíblico de David al ser músico es un ejemplo de perseverancia. Muchos de nosotros decimos, vamos a tocar un instrumento. Lo hacemos una vez, dos veces, tres, tal vez 10 veces y no pudimos. La mayoría desistimos. Solo la gente talentosa es la que dice, bueno, no puedo y ahora suena feo, pero mañana sonará mejor, pasado mejor. Y así en un año, mis estimados, todo suena mucho mejor. David es un ejemplo de que el talento es resultado de la perseverancia. Yo no sé si en algún momento usted se haya animado a tocar un instrumento, pero esta noche debo decirle que si usted lo hace dedicado a nuestro Dios, no dude que entonces florecerá ese talento. David también era valiente. Por ejemplo, cuando los osos venían atacando a sus ovejas, cuando los leones se acercaban, la Biblia dice que David los defendía. Tomaba su onda y defendía esos corderos de su padre. Hoy en día no sé qué haríamos si se nos apareciera un oso, imagínese un león. Pero ¿de dónde sacaba el valor este joven para enfrentar esos animales que tienen una fuerza y una ferocidad tremenda? Bueno, David desde la niñez alimentaba esa valentía. Por eso muchos que son niños alimentan la valentía, llegan a jóvenes y pueden lograr grandes hazañas sin ni decirlo cuando son adultos. Pero sin embargo algunos nos acobardamos en algún momento. Vamos a la escuela y hay una materia demandante y queremos renunciar en la escuela. Vamos a un trabajo y es un poco de presión y queremos renunciar en el trabajo. Mis estimados, el ideal es que si usted es padre, pueda injertar en sus niños, en sus jóvenes, esa actitud de valentía. Si quizá es adulto como su servidor, entonces debiéramos trabajar para no desistir cuando las cosas se ponen mal. Con esto, mis estimados, quiero decirle que cuando adquirió valentía, vino automáticamente la habilidad y principalmente como de un guerrero. Debo decirle que, por ejemplo, para una guerra, las personas no podían ir improvisadas. Yo voy.
Si no había condición física, no lo iban a lograr. Si no sabía usar las armas, como en este caso David, que usaba su honda, pues tampoco podría ir a la guerra. La habilidad viene como resultado, mis estimados. Esta es una lección para decir, oye, no debemos ser improvisados, hay que prepararnos. Con este aspecto, los jóvenes debiéramos entender que no debemos tener miedo al servir a Dios. Cuando David encontró en este caso a Goliat, ese gigante que estaba diciendo palabras en contra de Dios, él no tuvo miedo de enfrentarlo. Todo el ejército tuvo miedo, pero él dijo, yo lo puedo enfrentar. Y no lo enfrentó por vanagloria, sino porque él dijo, no puede estar ofendiendo a nuestro Dios. ¿No hay alguien acaso que pueda ir a callarlo? Es una traducción personal. Sin embargo, mis estimados, debiéramos entonces nosotros inspirarnos. Si Dios pudo ayudar a David, ¿por qué no podría ayudarnos a nosotros? De alguna manera nosotros quizá a veces nos alejamos de Dios y por eso llegamos a pensar que Dios no puede hacer maravillas en nuestra vida. Pero el ejemplo bíblico es claro. Un joven, una persona que decide confiar en Dios, que decide apostar por Dios, siempre tendrá victorias. Es esto mantener un firme deseo de poner el nombre de Dios en primer lugar. Y con esto, mis estimados, le sumamos un tipo de personaje de buena presencia. Saben, aquí hay una lección interesante. ¿Por qué David se veía bien? David cuidaba borregos, David cuidaba en el campo, David no estaba en la ciudad, pero el siervo decía, ese chavo, ese joven, tiene buena imagen. Y mis estimados, aquí es un llamado, es una invitación, es un exhorto, es una animación, porque David cuidaba sus ovejas, pero vestía bien. Y cuando estaba en casa con su padre Isaí, también lo hacía. ¿De qué modo? Vestía con propiedad. Era un joven al que difícilmente se le veía despeinado. Normalmente era un joven limpio y le gustaba arreglarse. Por eso cuando usted vaya a la iglesia, si David se presentaba de esa manera con la sociedad, no duden en llevar sus mejores atuendos. Y si en casa lo puede hacer, también será de gran presencia ante las personas que nos rodean. Sabe, hay una pequeña anécdota que cuenta que una mujer que ya tenía edad avanzada, pero llevaba un récord en evangelismo, fue entrevistada y le dijeron, ¿cómo fue que usted se convirtió? Una chica vestida de blanco, llevaba un libro negro con ella, siempre iba bien vestida y bien peinada cada sábado a las 9 de la mañana. Y ella pasaba frente a mi casa. Incluso cada semana yo esperaba verla pasar y un día decidí seguirla. Me di cuenta que al lugar que ella iba era la iglesia. Asombrada bajo un árbol, estando fuera de la iglesia, fue invitada por un diácono para que pudiera entrar a la iglesia. Y desde ese día, esta mujer no volvió a salir de la iglesia. Es decir, mis estimados, la recomendación también es por mantener una buena imagen. Cuando usemos nuestros atuendos, usémoslo de la mejor manera. En algún momento vino la cuarentena. Algunos permanecíamos en pijama tal vez todo el día. Algunos vestíamos bien hasta llegado el mediodía, quizá la tarde. Pero ahora que volvemos casi a la normalidad, mis estimados, cada día es una bendición. Cada día es especial. Cada día es diferente. Y si hablamos del día del Señor, es un día de adoración. Así que, mis estimados, a veces cuesta quitarnos lo descuidado, a quienes nos hemos formado así. Sin embargo, la invitación bíblica es cuidar ese otro aspecto. Y el siervo dijo, también he visto que el Señor, es decir, Dios está con David. Fíjense bien que no lo dijo su papá, lo dijo una persona ajena a su familia. La gente observaba y sabía que David era fiel a Dios. Por eso es que esta noche, ojalá podamos analizar y esforzarnos para que la gente conozca
no lo malo de nosotros, sino reconozca que somos personas que buscamos una comunicación con Dios. Si bien es cierto que tenemos muchos defectos, debemos esforzarnos por crecer. Si eres estudiante, que tus amigos, que tus maestros sepan que eres un fiel seguidor de Dios. Si eres un maestro, si eres un encargado de algún área en la industria, que tu gente al mando sepa que tú eres una persona diferente. Un joven que un día tuvo que enfrentar a su maestro en aspectos de creacionismo y evolución, respondió tanto después de haber estudiado, que al final un compañero se acercó y le dijo: admiro cómo defiendes lo que crees. Él defendía el creacionismo. Hoy yo reconozco que tiene que haber un Dios, no sé dónde está, no sé si vaya un día a buscarlo a alguna iglesia, pero hoy reconozco que hay un Dios. La batalla era contra el maestro, pero las palabras que pronunciaba frente a los demás convencieron a su compañero. Usted y yo libramos conversaciones todos los días, hablamos con muchas personas, pero el ejemplo de David es que nuestras palabras siempre injerten el amor de Dios, que Él es nuestro creador y Él es nuestro redentor. Así que siéntase bien cuando usted hable con uno de sus amigos y pueda decirle: sabes que yo no como esto. Y él quizás se va a preguntar: ¿por qué no lo comes? Porque Dios me ha dicho que no es bueno. Oye, ¿por qué hablas diferente? ¿Por qué no hablas como todos? Porque Dios me ha mostrado una manera diferente de hablar. Oye, ¿por qué no escuchas este tipo de cosas? Porque Dios no lo escucharía. Mis estimados, la vida de David, para que usted pueda conceptualizarlo, era de un joven de 17 años. Hoy en día nuestros jóvenes de 17 años enfrentan muchos desafíos llamados Internet. Bueno, usted póngale los nombres. Sin embargo, David escuchaba la voz de Dios. Y alguien podría decir: tal vez David vivía en una era donde no había teléfonos celulares y por eso no era tan distraído. No, mis estimados. David escuchó la voz de Dios desde que era un niño. Y no se equivoca el sabio Salomón cuando escribe: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Será que entonces, a la edad de 17 años, Dios pudo utilizar a David para enfrentar a Goliat? Sí, mis estimados. ¿Puede Dios utilizar a un niño para hablar con él? Sí. ¿Puede Dios utilizar a un joven como instrumento para mostrarle el poder a la humanidad? Sí. Siempre y cuando ese joven, ese niño, ese adulto, así como David, escuchen claramente la voz de Dios. Esta noche quisiera decirle: ¿le gustaría a usted que Dios utilizara su vida como un instrumento para dejar un mensaje en la vida de otros, como utilizó la vida de David para dejar un mensaje en nosotros? Si bien es cierto, Dios premió la vida de David y le hizo un rey muy importante. Pero mis estimados, David, que escuchó la voz de Dios, en algún momento dejó de hacerlo y entonces se metió en un riesgo fatal, a punto de perder tal vez la vida eterna. Sin embargo, no se soltó de Dios. Ese muchacho que sabía tocar el arpa, valiente, hábil, guerrero, que sabía expresarse de buena presencia, que Dios estaba con él, era un hombre prudente que no se metía en chismes. No era vulgar y tampoco era fanfarrón. Mis estimados, Dios le creó a usted, Dios creó a su familia, a cada integrante, e hizo planes para usted. Así como hizo planes para David, lo ha hecho para usted y para quienes le rodean. Por eso esta noche yo le invito a tener el valor de vivirlo. Nuestra historia cada día se está escribiendo. La historia de David la puede encontrar en 1 y 2 de Samuel. Ojalá la historia que se está escribiendo de usted pueda ser una historia que se relacione con Dios. Y no dude que los resultados que fueron distintivos en la vida de David también podrán ser en la vida de usted. No nos olvidemos de poner a Dios en primer lugar. Esta noche yo le invito para que usted se decida a ser un instrumento en las manos de Dios. Y si Dios pudo usar a un joven para liberar a todo un pueblo, deseo que también pueda liberar a las personas de todo lo que nos oprimen actualmente a través de usted. ¿Le gustaría? Es nuestro deseo y es nuestra oración que Dios pueda seguir siendo el primer lugar en su vida
y de ese modo juntos podamos crecer en esta vida espiritual para llegar a la tierra prometida. Que el Señor les bendiga.